Buenos días, profesor. Hoy vengo a exponer junto a mi compañero José Ricardo Amaya acerca de los esteres. Pues vamos a hablar primero que todo por la función de un éster. La función de un éster o los compuestos éster van a estar unidos entre un alcohol con la reacción de ácido. Entonces, de esta reacción de estos dos compuestos, del ácido y el alcohol, me va a formar lo que es la función éster o el compuesto éster. Los esteres tienen mucha importancia biológica dentro de las plantas y los seres humanos. Esta función se caracteriza por tener o formar compuestos que son un olor agradable. Los primeros que se van a formar son de tipo líquido y luego, conforme va aumentando la cantidad de carbonos, unos van a ser sólidos. Bueno, la función estructural del éster se compone de un compuesto central que es un carbono unido a un oxígeno con un doble enlace. A su lado izquierdo tiene una R normal, a su lado derecho tiene un oxígeno junto a una R', siendo R un hidrógeno, un grupo alquilo o un grupo arilo, y R' un grupo alquilo o arilo, pero no un hidrógeno. El nombre de los ésteres empieza con la parte del ácido y después con la parte alquílica o arílica. Tanto el nombre de los tanto la nomenclatura común como en la UPAC, que la terminación es ico del ácido y que este suple por el sufijo ato. Algunos ésteres con sus nombres y sus fórmulas son el metanoato de metilo, el etanoato de metilo, el propanoato de tilo, el butanoato de N-propilo, el benzoato de tilo y el etanoato de fenilo. Las propiedades físicas de los ésteres. La mayoría de los ésteres son líquidos, incoloros, insolubles y más ligeros que el agua. Sus aspectos de fusión y ebullición son más bajos que los ácidos o alcoholes de la masa molecular comparable. El uso más fundamental de los ésteres es como disolventes industriales, como bien ya habíamos dicho anteriormente. Los ésteres tienen olores agradables, pero en realidad ciertos aromas de flores y frutas se tienen a la existencia de ésteres. Estos se emplean en la construcción de perfumes como saborizantes en la confitería y bebidas no alcohólicas. Por ejemplo, el formiato de etilo presenta aroma de ron, el butirato de etilo aroma de piña y el acetato de bencilo aroma de jazmín. Bueno, ya les hablaré de la función de un éster. Ya conocemos su grupo funcional, que ya esto lo había explicado mi compañero. Entonces hablaremos del concepto de formación. Ahora, un alcohol lo podemos escribir como RCH2OH o también lo podemos escribir como ROH. Van a significar lo mismo. El dispuesto CH2 va a tener en cuenta que va a ser un alcohol primario o a su vez también puedo hacer reaccionar con otros alcoholes. Entonces, este OH que tenemos al lado derecho va a reaccionar con el hidrógeno que tiene el ácido y me va a formar una molécula de agua. Ahora, este grupo va a reaccionar con este grupo de acá, RCOO, y me va a formar el éster. Ok, ahora, si tenemos el ácido metanoico más el metanol, si los combinamos, vamos a tener el éster más el agua. Ahora, recordemos. Tenemos que recordar que el oico que contiene el ácido lo tenemos que intercambiar por aito y el ol que tiene el alcohol lo cambiamos por hilo. Es decir, si tengo el ácido metanoico, va a ser metanoato de metilo. El metanoato va a ser el que contenga el grupo funcional HCOO. Es decir, los oxígenos y el metilo. Va a ser el que proviene el alcohol
alcohol, entonces de esta forma se van a formar los ésteres. Para interpretar el grupo funcional va a ser pues su nomenclatura extra. Aquí veremos ejemplos que tenemos que reconocer cuál es su función ácido. En el primer ejemplo, este es lo que proviene del ácido y aquí lo que proviene del alcohol. Entonces, si tenemos dos carbonos, el nombre para este compuesto va a ser acetato de metilo. ¿Por qué metilo? Porque para un carbono se utiliza un prefijo aumenta. También le coloqué el nombre acetato porque proviene del ácido acético. Para el segundo ejemplo, tenemos una diferencia, que es su escritura en su grupo funcional. Cuando tenemos esto de aquí, hacemos lo mismo a lo anterior. En este tenemos 4 carbonos, es decir, esto, a partir del oxígeno del lado izquierdo, está 1, 2, 3, 4. Como contiene esos 4 carbones, esos carbonos, sería un butanoato de etilo, porque para formar este compuesto ha reaccionado el ácido butanoico, que en este caso es este grupo de aquí, del lado izquierdo. Y el etanol, que es esta parte derecha. Bueno, en el tercer ejemplo, acá tenemos una fórmula esquelética. Entonces, aquí tenemos que, igualmente como lo anterior, del ejemplo 2, la diferencia es que acá arriba, acá, tenemos un carbono. Entonces, acá debemos de utilizar la nomenclatura IUPAC. Y la nomenclatura IUPAC para los esteres me dice que tengo que colocar como carbono uno al que contenga función ácida. Entonces, para hacer esta cadena del lado izquierdo, va a ser carbono 1. Y el que contiene el grupo funcional, entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que al lado derecho va a ser el carbono 1, el que está unido con el enlace. Entonces sería 1, 2 y 3. El nombre de ese compuesto, ¿cómo sería? Pues como tengo un radical, calo sustituyente, cuando tengo esto, tengo que colocar 4 metil y hay 5 carbonos, sería 4 metil pentanoato de propilo. Identificamos el ester. Vemos que a su lado derecho tiene 2 compuestos. Esto sería un etil. Y a su lado izquierdo vemos que tiene ya un compuesto más largo. Un paso para que se haga más fácil sería enumerarlos. Entonces 1, 2, 3, 4. Vemos que en la posición 3 hay un metil. Entonces vamos a pasar al nombre de este compuesto. Sería etanoato de 3-metilbutilo. Ya como les decía, a su lado derecho tenía un etil, sería el etanoato. El 3-metil está en la posición 3 y el metil, y el butilo por el número del compuesto de la izquierda. En el siguiente vemos que es un tipo de parecido al anterior, pero aquí cambia que ya a su lado izquierdo tiene nomás 2 posiciones. Entonces, vemos que a su lado derecho del grupo ester tiene nomás un compuesto, sería un metil. Entonces pasamos a nombrar, sería un metanoato de etilo, un metil, porque el metil está en la posición 1. O también podemos decir un metanoato de isopropil. Bueno, en el siguiente vemos que ya se hace el grupo del ciclo. Entonces vemos si es necesario la nombración del carboxil, que en este caso lo vamos a usar con el oxígeno de la izquierda.
vemos que a su derecha tiene el ciclo, entonces empezamos con ciclopentano, y a su lado izquierdo tiene un metil, entonces sería ciclopentano, carboxilato de metilo. Ya para finalizar, vemos aquí en este, eh, tomamos el compuesto directo, el éster con el hidrógeno y el oxígeno, lo tomamos como metanoato, y el ciclo, este tiene 6, entonces sería ciclohexilo, metanoato de ciclohexilo. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.